¿sí? Y adquiere este cuerpo que estábamos hablando recién, que es diferente, que todavía tampoco tiene las características del cuerpo adulto, que el cuerpo adulto ya dejó de crecer, ya logró la madurez de sus características sexuales, primarias y secundarias, sino este cuerpo adolescente que está todavía en proceso de cambio. Y que le genera así, es todo un duelo. Duelo es porque hay una pérdida. Uno atraviesa un duelo siempre que pierda algo. O sea, uno pierde el celular, también atraviesa un duelo por la pérdida del celular. Se cambió de casa, se mudó de casa, también hace un duelo por esto, porque se encuentra con ambientes distintos, por ahí la ubicación de la cama, se despierta en la noche y no sabe dónde está. Está como desorientación leve, ¿sí? Extraña la casa anterior simplemente porque era conocida. A lo mejor esta es mucho más cómoda, mucho mejor, pero bueno, la otra era conocida, por lo tanto, bueno, se hacen así duelos cuando ustedes lo han vivido, el cambio de la escuela secundaria a la universidad, con compañeros nuevos, en ambientes que no son tan conocidos, los docentes tampoco son conocidos, los docentes del secundario, aunque no los hubieran tenido, qué sé yo, ustedes estaban en cuarto y a los del quinto no los habían tenido, pero los conocían de verlos en el ambiente. Bueno, todo esto así genera duelos, y el duelo es un proceso, ¿sí? Es un proceso de cambio y que cuesta, así que conlleva unas etapas hasta que se logra como la aceptación de este cambio. Entonces, no siempre un duelo es por la muerte de alguien. Un duelo siempre que perdemos algo. Se nos muere una mascota o la perdemos, hacemos un duelo. Cambiamos de auto, hacemos un duelo. Siempre que signifique un cambio a nivel emocional significativo. Una pérdida, o sea, hay algo que ya no tenemos. Ay, se me fue. No alcancé a admitir a alguien que me pidió y se escapó. Bueno. Entonces, siempre que aparezca algo así, algo diferente, va a ocasionar estos sentimientos que tienen que ver con la negación como primera fase, con la rabia y la hostilidad como segunda fase, con cierta tristeza, ahora sí, cierta tristeza la tercera fase, y la última podemos decir que es la etapa de resolución, que es cuando uno puede aceptar esta pérdida, ¿sí? Sin que esto le cause tristeza, sin que le cause rabia y sin tener que negarlo. Entonces decíamos, el adolescente va a atravesar 3 duelos. El duelo por el cuerpo infantil, ¿cómo vamos a ver la etapa de negación, por ejemplo, por este cuerpo infantil? Y lo vamos a ver en estos adolescentes, estos muchachitos que sí, no hay un tiempo delimitado, puede durar años, lo importante es que vaya atravesando por todas estas fases, ¿sí? Porque también puede ser que se quede anclado en alguna de estas fases, en la etapa de rabia, en la etapa de negación, en la etapa de tristeza, se puede quedar ahí y no seguir avanzando, que eso sería un duelo patológico, se llama, porque no llegó a la última fase, que es la de resolución. Pero sí puede durar, depende de la implicancia emocional que haya tenido. Imagínense que si yo pierdo un celular y me dura 5 años, y es medio patológico que este duelo me dure tanto, cuando ya he tenido 5 años para reponer 5 celulares. Uno por año, por lo menos, bien. Uno lo saca en 12 cuotas, uno por año. Entonces, bueno, depende, sí, de la implicancia emocional que esto tenga. Pero en general no hay un tiempo límite. Lo importante es que vaya atravesando todas estas etapas, pero podemos decir que un duelo normal, antes el periodo de duelo era de un año. Se consideraba que en un año la persona podía completar este proceso. Pero bueno, hay algunos que les lleva un poco más, hay otros que les lleva un poco menos. Así, depende también de esta implicancia emocional, cuánto significado tenga esta pérdida para cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, entonces volvemos al adolescente, en esta etapa de negación, les decía, ¿cómo se puede ver esta negación? Les decía, y en estos chicos que no se quieren, por ejemplo, no quieren comprarse ropa,
¿sí? Y entonces andan con los buzos que le quedan las mangas así cortas, los pantalones que les quedan cortongos, porque habíamos dicho que tenían un desarrollo bastante acelerado de los huesos largos, de los miembros superiores e inferiores, por lo tanto, sí, se estiran. Vieron que en la familia se dice pegó el estirón del adolescente. Bueno, y están así como negándose a renovar su vestuario. O muy enojados con estos cambios, entonces se miran al espejo constantemente y aparece esto, o no se quieren mirar, si están en etapa de negación, ni siquiera se quieren mirar al espejo, no se quieren bañar, otra característica de esta etapa de negación, de este cuerpo, así, habíamos dicho que empezaban a funcionar estas glándulas y cuando empiezan a funcionar lo hacen a full. Imagínense que han estado como 11, 12 años ahí sin trabajar y de repente por eso son tan olorosos los púberes. Chicos, uno entra en la escuela primaria, entra a un aula de segundo, tercer, cuarto, quinto grado y siente olor, o antes, por lo menos que no había pandemia, se sentía olor a la goma de borrar, olor a plasticola, ¿sí? Al papel. Uno entra a un grado de séptimo, si alguno es profe de educación física y sabe, o docente, entra a séptimo y lo mata el olor. Olor a todo, porque el adolescente así transpira con mucho olor y además no se quiere bañar. Entonces anda con los pelos pegoteados, ¿sí? Súper oloroso. Cuando están en esta etapa así de negación por este cambio, este cuerpo, que no quieren hacer nada por este cuerpo. La siguiente fase, la fase de rabia y hostilidad, estamos viendo el duelo por el cuerpo infantil, ¿sí? Seguimos por ese. La etapa de rabia y hostilidad, ¿en qué la vemos? Y en esto, por ejemplo, de no querer mostrar el cuerpo nuevo. Entonces, ¿qué hacen? Usan ropa unisex, que no muestre estos cambios que tienen que ver con el género, no con la identidad, sino con el género biológico. ¿Ah? Estos cambios que son estrictamente obedecen a factores biológicos y fisiológicos. Entonces no quieren mostrar el cuerpo, usan los buzos todos grandes, las camperas todas grandes, los pantalones todos grandes, ¿sí? Desaliñados, donde no se vea cómo es el cuerpo que está debajo de esto, ¿sí? Se enojan con estos cambios, se miran en el espejo y no les gusta la imagen que este espejo les devuelve, no les gusta la nariz como les ha crecido, no les gusta la cara con el acné, no les gustan los pelos que le están saliendo, las formas de las cejas, qué sé yo, empiezan ahí a toquetearse por todos lados, porque están así enojados, tanto varones como niñas, con este nuevo cuerpo, o sea, enojados por la pérdida, porque perdieron ese cuerpo que conocían, que manejaban perfectamente, y con así que no saben manejar la fuerza, que quieren hacer algo, por ejemplo, abrazar ¿vieron estos juegos propios de esta edad? Que juegan a golpearse, pero porque en realidad no es que se quieran hacer daño. Quieren como probar cómo es el manejo del cuerpo en relación con el otro, entonces son estos juegos así medio bruscos, aún con el adulto, con los familiares, con los hermanos, con los padres, le da un abrazo y le parten los huesos, ¿sí? O pasan por atrás y le pegan un cachetoncito al hermano que está haciendo la tarea o está viendo algo en la tele, lo que está haciendo, ¡ay! Casi que le vuelan la cabeza, ¿no? Saben así manejar todavía este cuerpo que de pronto se les apareció, y se tienen que hacer cargo. La otra etapa, la etapa más depresiva, ¿en qué la podemos ver? Y en esto que por ahí sienten así hasta cierta tristeza por estos cambios y esta necesidad a veces de ocultar estos cambios. Las niñas que se encorvan todas para que no se le vean el tamaño de las mamas, o que tienen, al contrario, el desarrollo de las mamas es
poco, digamos, no tienen una mama bastante abundante, y entonces empiezan a averiguar por esto de las cirugías o los corpiños estos con push-up, así como para que se vea más de lo que tienen, ¿sí? Como esta necesidad también de aceptarse, ¿sí? De aceptarse de alguna manera frente a estos cambios. Entonces sí, se pasan mucho tiempo observándose, observando cómo le salen los pelos, cómo se sacan un granito, se pasan mucho tiempo mirándose en el espejo, viendo cómo es el crecimiento muscular. ¿Quién no ha visto ahí que están poca ley, hacer flexiones y se miran para un lado, para el otro cuando salen de bañarse? Entonces aparecen todas estas características así en cuanto al duelo por el cuerpo, hasta que pueden aceptar todos estos cambios, ya no dejan, no los padecen, ¿sí? No están tan enojados, empiezan a aceptar que esta nariz así con esta forma que tiene, bueno, es parte de sí mismo, ya no, por ahí no buscan tanto disimularla, corregirla, ya se empiezan a sentir como más conformes con este cuerpo, aunque algunos puede ser que no se sientan conformes, que empiecen a ahorrar o que pidan de regalo por ahí. ¿Sabes que piden de regalo para los 18 años? Las cirugías plásticas, ¿no? Plástica de nariz, de barbilla, de mama, empiezan a pedir las plásticas, tanto los varones como las niñas, no crean que esto es de uno o del otro sexo. Bueno, entonces este duelo por el cuerpo infantil podemos ver estas características del proceso de duelo en esto que les he dicho. El otro gran duelo que el puber y el adolescente tiene que superar, adolescencia significa eso, ¿no? Adolecer, duele, duelo, duele, duelo, de ahí viene duelo, de dolor anímico. Entonces, el otro duelo, les decía, es la pérdida de los padres infantiles. Para los niños, ¿sí? Los niños, estoy hablando de niños de 5, 7, 10 años, los padres son lo más. Son los que más saben, los niños se identifican, quieren ser como los padres, aspiran a tener el trabajo que tenían los padres, tienen a los padres como su modelo a seguir. Estos son los adultos que les gustaría ser cuando son chicos, ¿sí? Y los padres así son, aunque los padres sean medio, a veces son padres golpeadores y el niño lo acepta pensando que en realidad eso es ser buen padre, castigar conductas que son negativas o que no están bien vistas, por lo menos por los padres, o por la sociedad en general. Entonces, por eso los niños generalmente no los perdonan, son pocos los niños que pueden denunciar a padres golpeadores, y estos grandes problemas que surgen en torno, por ejemplo, a los abusos, ¿sí? A los abusos dentro del grupo familiar, que no quieren dañar a los padres. Para ellos los padres son lo más. Hasta que se encuentran acá en la etapa de la adolescencia, con que los padres no solo que no son lo más, sino que empiezan a ser lo menos. Y el adolescente se pone como en la vereda de enfrente de los padres. Esto de ponerse en la vereda de enfrente, ¿qué significa? Empiezan a cuestionar todo. Ya los padres no se la saben todas, sino que los padres no saben nada. No saben nada, no entienden nada, son viejos, son de otro tiempo, de otra época, suelen decir así, son de otra época. Así están totalmente descalificados. Todo lo que los padres piensen está mal, todo lo que los padres decidan está mal. Empieza estas diferencias que se denomina la famosa brecha generacional, ¿sí? Se da entre la generación de los padres y la generación de los hijos, que es saludable en un adolescente, ¿sí? Es saludable encontrar estas diferencias con los padres. Decimos, el adolescente es rebelde, sí, se rebela contra todo lo que este mundo de adultos, representado por los padres, representado por los docentes, ¿sí? Por estas personas de autoridad dentro de su comunidad,
están mostrando algo que al adolescente no le gusta, que no quiere, sobre todo tiene que ver con límites. Los padres ponen límites. Mientras era chico los límites no le molestaban, lo educaban, pero acá se empieza a revelar, porque el adolescente se siente que ya es grande para que le estén diciendo cómo hacer las cosas y qué cosas hacer. Entonces empieza a querer imponer sus ideas dentro del grupo familiar, por ejemplo, o dentro de la comunidad en la que viven, ¿sí? Miren, todos los cambios sociales significativos que han habido en la historia, ¿sí?, han sido propulsados por los adolescentes, no por los adolescentes chiquitos de 12, 13 años, sino por adolescentes que ya lo venían pensando así desde los 12, 13 años, pero lo podían terminar de concretar, ya vamos a ver por qué, alrededor de los 18 o 20 años. Los grandes cambios sociales han sido llevados adelante por las comunidades así, de el adulto joven o el adolescente ya pasando, digamos, del adolescente mayor. Pero el adolescente es así, es rebelde por características, digamos, propias de la edad, en nuestra cultura occidental. ¿Ah? En otras culturas la adolescencia también existe, pero por ahí está marcada por otras conductas a nivel social que ponen un límite, que dice, hasta aquí fuiste niña y de aquí en adelante sos adulto, ¿sí? Y el adolescente es un pasaje donde mucho más, por un periodo de tiempo mucho más limitado que en nuestra comunidad, ¿sí?, donde el adolescente tiene que cumplir algunas normas para pasar de categoría, digamos, pasarse a la categoría de adulto. ¿Ah? Entonces, bueno, estos cambios, así, estos padres, decíamos, ¿dónde vemos este proceso de duelo? Así, primero, niegan a estos nuevos padres, ¿eh? Se avergüenzan de los padres. Los padres lo llevan a la escuela y dicen, no, déjame en la otra cuadra. No quieren ni que sepan quiénes son los padres. O sienten que la presencia, ¿cómo es que me decía mi hija? Ay, sos medio ridícula, me decía, sos medio ridícula. Así, como que los padres les provocan ciertos sentimientos de vergüenza, ¿sí? En la etapa de rabia y hostilidad, bueno, esta pelea donde el adolescente pega el portazo, ¿sí? Se va enojado, insulta, o se van de la casa, cuando vemos ahí por ahí, estos chicos que suelen desaparecer y después aparecieron que estaban en la casa de un amigo, en la casa de un primo, se fueron a la casa de la madrina o se volvieron a la casa de la abuela. Acá vemos así esta rebeldía, este enojo con los límites y las directivas de los padres, pero sobre todo con los límites, porque el adolescente busca dos, o una cosa, fundamentalmente, una cosa, que es la libertad, ¿sí? El adolescente busca y atraviesa su etapa detrás de lograr la libertad. Y esta etapa un poco más así, la tercera etapa, donde están un poco más tristes, más ensimismados, por ahí están así como más pensativos, uno puede observar que se encierran, se enojan con los padres y en el lugar de insultar se encierran en la habitación, como si fueran en el jardín, ¿se acuerdan la sillita de pensar? Bueno, como que el adolescente se encierra, en su habitación o en algún ámbito o en sí mismo y está menos comunicativo, así, más silencioso, y no se lo ve molesto, sino que así está como un poco más bajón, dicen los chicos, están un poco más bajón. Hasta que, muy al final de esta etapa, logran aceptar estas diferencias con los padres y logran como reencontrarse, pero cada uno desde su lugar y desde su posición. O sea, el adolescente puede aceptar algunas cosas de la manera de pensar de los padres, sintiendo que son diferentes a las propias, pero ya no como descalificando, porque una de las características del adolescente es descalificar, o sea, si no piensa como yo, no sirve.
Entonces, pues sí puede como decir, no, bueno, no piensa como yo, o somos distintos, o tenemos gustos diferentes, pero bueno, allá él con sus gustos, o ella con sus gustos, y acá yo con los míos. Pero esto se da bien al final de la adolescencia. Y el tercer duelo que tiene que atravesar el adolescente es el duelo por la identidad, ¿sí? Deja de ser niño ahí a los 11, 12 años, deja de ser niño, está en esta etapa de que es adolescente, no quiere ser adulto y tampoco quiere ser niño porque ya dejó, así yo les decía, descalifican tanto al adulto como al niño. ¿Eh? Entonces no quieren ni una cosa ni la otra, y el adolescente, ¿qué hace? Y se refugia en su grupo de pares. Por eso no hay nada más importante para un adolescente, y es bueno que así sea, que su grupo de amigos. ¿Eh? Es la edad, antes se decía, la edad de las patotas, ¿sí? Patotas en el buen sentido, no en el sentido de patotas así violentas, ¿eh? Sino de patotas porque conforman estos grupos bastante cerrados que los diferencian del mundo adulto y del mundo infantil. Y les van a dar así como una identidad. Vieron que los adolescentes, uno pasa por la puerta de una escuela secundaria, acuérdense, ustedes no están tan lejos tampoco de esta etapa, acuérdense ustedes cuando iban a segundo año, primero, segundo, tercer año del secundario, todos se cortaban el pelo igual, ¿sí? Uno pasaba por la puerta de una escuela, están todos con el mismo corte de pelo. Todos se pintan los ojos de la misma manera, usan los mismos peinados, se pintan la uña igual, usan la misma ropa, la misma marca de zapatillas o las mismas características de zapatillas. Yo pasaba todas las mañanas por la puerta de un colegio secundario, acá cuando empezaron las clases este año, que empezaron así con burbujas, los chicos entonces hacían fila en la calle para que les tomaran la temperatura, entonces, y yo pasaba todas las mañanas caminando. Y veía, todos, pero todos, iban con su uniforme, porque es un colegio privado donde van con uniforme, todos iban con su uniforme, pero además todos llevaban la misma zapatilla, todos llevaban la misma zapatilla, las famosas zapatillas negras, con la suela blanca, con el loguito en blanco, todos la misma zapatilla. No creo que el colegio les pidiera a todos la zapatilla igual, ¿sí? El uniforme, porque bueno, no les quedaba otra. Pero a mí me llamaba la atención esto, además del pelito, todos peinaditos igual, con el pelito y paradito, todos los varones, todas las niñitas con el pelito para acá. Todos iguales, así, se aglutinan. Tanto que esta etapa, digamos que tiene una identidad propia y tienen un lenguaje común. El lenguaje del adolescente es diferente al lenguaje que usaban de niños y es diferente al lenguaje que usan sus padres. Tienen así un lenguaje particular y lo han tenido siempre. No crean que es una cuestión que ahora por las comunicaciones, por las redes, por el WhatsApp, no. Ahora tiene estas características actuales, pero hace 15 años tenían otras características, hace 30 años tenían otras características y hace 60 años tenían otras características, ¿sí? No se olviden, qué sé yo, el movimiento hippie, por ejemplo, que fue tan famoso a nivel mundial en la década de los años 70, que luchaban por la paz, estaban en contra de las guerras, tenían guerras parecidas como la de Afganistán, ¿sí? Donde los ejércitos invadían algunos territorios, ¿sí? O algunos sectores, algunos países, le brindaban ciertas ayudas y luchaban unos a otros, y estaban todo este movimiento hippie de amor y paz, ¿sí? Amor y paz contra la guerra. Era a partir de la guerra de Vietnam. Claro, y en Norteamérica sí, que es donde se generó a partir de la famosa guerra de Vietnam, porque estaban en contra, por eso amor y paz, y lo que significaba todo el estilo de vida, la ropa, el peinado, todos los símbolos que tenían que ver con esto. Por eso les digo, y hasta el lenguaje, un lenguaje particular.
Y lo seguimos viendo, o sea, uno sigue contactándose con grupos observando por lo menos grupos así de adolescentes, y también vamos quedando afuera, por ahí no entendemos ni de qué hablan, precisamente porque tienen este lenguaje particular. Y hasta hacen juegos donde, donde tienen algunos significados, algún lenguaje propio de pequeños grupos, ¿sí? Por ahí con gestos o con palabras que cambian, ¿eh? O cambian los significados de algunas letras, y aparecen así como pequeños lenguajes. Entonces, en todo esto vemos cómo la identidad, cómo el adolescente necesita así agruparse con sus pares, porque eso le dan identidad, porque imagínense que se sienten muy solos. Sienten que no son comprendidos por sus padres o por la sociedad en general. Decíamos que está representada, el mundo adulto está representado por los padres durante toda nuestra infancia y durante toda nuestra adolescencia. El mundo del adulto está representado por los padres, porque es así como son los que nos llevan las normas de las sociales a la casa. Entonces, se sienten alejados del grupo de los padres, se sienten alejados del grupo de los hermanos, porque si son mayores ya pasan a ser adultos, si son menores son niños. Entonces, en realidad, el adolescente se siente muy solo, necesita el grupo de pares para que lo contenga, le da contención y le da identidad. Son muy susceptibles de ser influidos ideológicamente, porque están con toda la cabeza así, en todo este proceso, ¿sí?, de elaboración, de pensar. Piaget dice que el pensamiento propio de esta etapa de la adolescencia, o sea que se va a dar desde los 11, 12 años en adelante, le denomina el pensamiento científico, que es esta época donde se pueden plantear, él dice, se plantean hipótesis que buscan ser confirmadas o rechazadas, y como que yo les decía, cada actividad nueva que empezamos a desempeñar o que adquirimos, necesitamos repetirla para afianzarla. Bueno, esto de este nuevo estilo de pensamiento que tiene el adolescente, que le permite anticiparse, ir hacia adelante, ir hacia atrás, repensar las cosas, replantearlas, modificarlas a nivel del pensamiento antes de llevar a cabo la acción, ¿sí? Toda esta actividad mental, ¿sí?, o cognitiva, hace que esté mucho tiempo dedicado a esto. Y entonces se pasa horas y días, acuérdense ustedes de la escuela secundaria, cuántos días o cuántas horas se pasaron en ver si estaban unidos como grupo, si no estaban unidos, si, qué era más importante, si era más importante el grupo que los profesores o lo que decían los profesores. ¿Cuántas horas se pasaron pensando acerca de qué era la amistad y debatiendo qué es la amistad, qué es la lealtad, qué es la fidelidad, qué es no sé, el patriotismo, qué significado tiene, sobre todo esto cuando aparecen por ejemplo, los campeonatos mundiales de fútbol, que nos mueven un poco el nacionalismo, y entonces también qué significa el cantar el himno, portar la bandera, todo esto que son los significados, así los conceptos abstractos, ¿sí?, donde no hay un modelo específico para elaborar este concepto, sino que son más bien, que lo podemos elaborar a través del conocimiento así abstracto, despegado de los objetos, significa que sea abstracto, ¿no? Entonces se pasan así horas acerca de qué es el amor, qué es la amistad, ¿sí? Y por ahí se encierran en la habitación y los padres piensan que no hacen nada, se pasan horas encerrados ahí adentro con la música puesta, los auriculares, y no hacen nada. Y no es así, hacen, piensan muchísimo, están ejercitando esta nueva actividad que es esto de pensar, planificar, modificar, y
y piensan hasta tienen fantasías, ilusiones, cosas así como que la fantasía de un encuentro con alguien, ¿sí? Y lo planifican y fantasean hasta con los diálogos, lo que van a decir, después no dicen nada de todo esto, pero lo arman en su cabeza, ¿eh? Este es el pensamiento científico. Y esto tiene que ver con la identidad personal, esto de encontrar quién soy. ¿Mm? ¿Quién soy en en esta revolución, digamos, de creencias, de valores, de sentimientos? ¿Sí? El adolescente trata de encontrarse. ¿Sí? Son dice que acá el conflicto básico de la adolescencia es la confusión de roles, identidad versus confusión de roles. Así, encontrar en toda esta confusión cuál es la identidad. ¿Mm? Por eso es que la identidad personal, por un lado, la identidad sexual, por otro lado, ¿sí? Porque el adolescente en toda esta revolución, así, de sentimientos, de pensamientos, hasta estos cambios corporales, ¿sí? También va a adquirir su identidad sexual, que no es lo mismo que la identidad de género. Una cosa es la identidad sexual, que es cómo se identifica, no como género, sino como posibilidad de procrear, por ejemplo, ¿sí? O cómo se identifica con su cuerpo de varón o de mujer. Después de adquirir un poco más adelante, cuando esta identidad sexual esté más definida, la identidad de género, que es con qué género se siente más cómodo. Y más adelante, ¿sí? La elección de compañero sexual, pero eso va mucho más adelante. Por eso cuando alguien dice, qué sé yo, tengo un hijo de 11 12 años y dice que él es gay. Y, chicos, la verdad es que a esa altura de su edad, y puede ser cualquier cosa, pero nada es definitivo. Nada le va a dar ahora, a los 11 12 años, la identidad que va a tener a los 30. Porque esto lleva mucho más tiempo. Imagínense todos los cambios que tienen que haber hasta que pueda adquirir una identidad. Ah, soy esto. Puede sentir que le gustan los varones, que le gustan las niñas, que le gustan los dos, que no se termina de decidir, que es totalmente normal durante la adolescencia. Porque hasta ahora los niños han tenido como características, serían asexuadas o bisexuales, como quieran llamarle, donde no estaba definido aún cuál es el sexo que con el que se iban a identificar. Pero Profe, una pregunta, y ahora sí. con que esto ya lo saco del concepto de que ahora con el documento nuevo que ahora pueden poner que no tiene sexo, El no ¿cómo es binario. el binario ahora? Claro, ¿Cómo bueno, define esa parte? y en realidad, qué sé yo, desde el punto de vista psicológico, yo que les puedo decir que alguien pueda tomar esta decisión y no a los 16 años o a los 15 años o a los 12 años como pueden hacerlo. Me parece que es muy temprano por todas estas características que le estoy diciendo, porque todavía no hay definición de qué es lo que, con qué se va a sentir cómodo. Con esto de que si se cambian el nombre, si no se cambian el nombre, son un montón de cosas, ¿no? A mí me parece que un adolescente, hasta que no culmine con estos cambios, con esta adquisición de la identidad, como que cualquier rótulo no sirve, no es adecuado. Ni de uno ni de otro. El rótulo todavía no. Yo como psicóloga, ¿qué le sugeriría tanto al adolescente como a los padres? Y que esperen, que no dejen algo como cerrado ahora.
que esperen a que esté más claro, más definido, que el adolescente lo pueda trabajar y lo pueda esclarecer en sí mismo, adquirir su propia identidad antes de hacer estos cambios. Eso es lo que yo puedo sugerir como psicóloga, decir, bueno, no tienen todavía edad, y les digo esto porque justamente tenía una mamá que me consulta hace poco, porque tiene una hija que tiene 11 años, y que la hija está así, que tenía que hablar con ella porque le parecía que era gay. 11 años, imagínense, si todavía ni entra a toda esta revolución, ¿ah? Que le parecía que era gay porque está enamorada de una amiga, pero que también le gustan los varones, y entonces la madre tiene una confusión en la cabeza, y la niñita también, obviamente, si tiene 11 años, toda esta primera etapa donde se aman entre sí, las niñas con las niñas, los varones con los varones, uno los ve a las niñas de la mano, y no significa que sean gay, por eso todavía no tienen la identidad clara. Pero ahí ya podríamos definir que podrían ser bisexual más adelante o no, como usted dice, pero en lo que yo pregunté, que son los binarios, Sí, te entendí. ¿cómo definir? Porque uno ya previamente sabe que si va a ser heterosexual, bisexual, a medida que va pasando la adolescencia. Pero esto es nuevo, que te dicen, por lo menos para mí, yo tengo 38 años y ya veo tantos cambios que hacen que uno después se pierde, decir, ¿qué va a volver al futuro? ¿Qué otra idea va a surgir? Y no lo sabemos. Vieron que yo les decía que todos los cambios todos los cambios sociales importantes que son promovidos por los grupos de los adolescentes. No sé cómo va a quedar, por ahí queda para dentro de 30 o 40 años, así que existe el no binario, digamos. Es más, ¿cómo se define después para la jubilación de esa persona? Porque ¿cuándo se va a jubilar? ¿A los 60? ¿A los 65? Si sos hombre, a los 65. Y bueno, por eso, todas estas cosas son tan nuevas que no están determinadas. Es más, los que son, ¿cómo se llama? Los que son travestis se definen como mujer, y en el ANSES, como ya está con su documento que es mujer, se puede jubilar a los 60. Y ahí todavía eso, en el ANSES todavía no lo sabe. Yo, porque mi hermano trabaja en el ANSES, es abogado, y todavía no tiene una definición, que más la tendencia es que supuestamente, como no cambia el nombre, la persona que salió en la televisión que se declaró binario, el nombre es de masculino. Entonces, Sí. de definición, le dicen que se va a jubilar a los 65. Si hubiera sido un nombre... Y bueno, mira, seguramente que cuando esto siga avanzando, digamos, así, si hay muchos casos, y bueno, se modificarán también las leyes jubilatorias y todo lo demás, donde tendrán que igualar la edad jubilatoria, por ejemplo. Que no entiendo por qué los varones se tienen que jubilar 5 años después que las mujeres, y todos tenemos la capacidad para empezar a trabajar a la misma edad. Pero bueno. Es que es la parte que sigue siendo, que en el sentido de que el hombre ha sido el sustento del siglo pasado, el sustento Bueno, por que eso trabajaba más, que digo, bueno, estas ahora la leyes, igualdad tendría que ser igual, ahora, pero claro, antes no bueno, era por la eso, igualdad. claro, se irán modificando, porque tanta lucha del movimiento femenino para lograr la igualdad en muchas cosas, bueno, también tienen que lograr la igualdad en todos los aspectos, no solamente la igualdad respecto a los salarios, a las horas de trabajo, sino bueno, en todo, seguramente, y eso tendrá que ir modificando, creo yo. Bueno, seguimos con el adolescente entonces.
y estos cambios. Estábamos hablando de la identidad personal, la identidad sexual y la otra identidad, digamos, por la que van a hacer el duelo y que tienen que adquirir la identidad ocupacional. Dejaron de ser niños, que era su ocupación. La ocupación era nada, jugar. ¿De qué se ocupa un niño? Y de hacer las tareas de la escuela y de jugar. Aún las tareas las hacen jugando. Muchas de las tareas tienen que ver con aspectos lúdicos, ¿no? Y acá, para pasar al mundo adulto, va a tener que tomar algunas decisiones, ¿sí? Que tienen que ver con el estilo de vida al que pretenden llegar, ¿sí? Porque ustedes saben que no vive igual así un kinesiólogo, es más, y dentro de la kinesiología no vive igual o no su estilo de vida, más allá de lo económico, su estilo de vida no es igual a un kinesiólogo que se dedique al entrenamiento deportivo, al kinesiólogo que se dedique a la parte estética, al que se dedique a lo, qué sé yo, al área neurológica o a la parte respiratoria, ¿sí? Ya dentro de una misma carrera. Imagínense si vamos cambiando de profesiones o de oficios. No vive igual alguien que decidió dedicarse al trabajo de la finca, ¿sí? Porque heredó la finca, porque su padre tiene finca, porque le va a trabajar la finca y se va a dedicar al trabajo de la finca, ¿sí? Que aquel que decide, no sé, ser chofer de colectivo o ser plomero, qué sé yo, cada uno así, tanto los oficios como las profesiones, nos van a determinar un estilo de vida. Y ese estilo de vida es el que vamos a tener que tratar de decidir en la manera de lo posible hacia el final de esta etapa de la adolescencia, casi hacia el final, ¿sí? Porque cuando elegimos, y aproximadamente cerca de los 18 años, nuestra elección del estilo de vida, ¿no? Existen un montón de técnicas, de test, que nos van a medir para qué, en qué ámbito o en qué área nos vamos a sentir más cómodos de acuerdo a nuestras fortalezas y en cuál nos sentiríamos más incómodos de acuerdo a nuestras debilidades. Entonces, bueno, trataremos de potenciar nuestras fortalezas y de minimizar nuestras debilidades también desde la ocupación. Supónganse, qué sé yo, a mí nunca me gustó la contabilidad. Cuando tenía en el colegio, odiaba eso de la contabilidad y los balances y el deber, haber y el saldo, para mí era horrible. Entonces, bueno, eso es una debilidad. No lo hago ni ahora, esto de que yo tengo así, gente conocida, mi marido, que no, que se arma el Excel de los gastos mensuales, el presupuesto. Yo odio eso, nada más lejos de mí. O sea, yo dije, contabilidad no voy a estudiar nunca. Pero ¿cuándo me di cuenta de eso? Cuando estaba terminando el secundario. No, cuando tenía que empezar el secundario y ahí estaba, cuando yo empecé, chicos, hace muchos años, hace más de 40, cuando yo empecé el secundario, había que decidirse si uno hacía el secundario comercial, el secundario humanístico, o el secundario alguna técnica, ¿sí? Que ven distintas escuelas técnicas, así, más hacia lo artístico o más hacia las tecnicaturas de taller y qué sé yo. Imagínense a los 11, 12 años qué capacidad tiene uno para elegir qué es lo que quiere hacer cuando tenga 50 años, cuando tenga 40. Imposible. Entonces termina eligiendo un secundario que le eligen los padres, ¿sí? De acuerdo a la propia experiencia. No, es mejor que hagas tal cosa. Yo tengo un sobrino que es un excelente actor, pero se tuvo que chupar el secundario que le eligieron los padres, que era una escuela técnica, ¿sí? Una ENET. Y 6 años de escuela técnica, y él lo tenía clarísimo desde que estaba en primer año, que él ya iba a teatro, porque iba a teatro desde la escuela primaria, y que lo que a él le gustaba era el teatro, pero los padres le enchufaron la escuela técnica. Y me acuerdo de haber estado conversando con él cuando estaba en cuarto año, todavía le faltaban 2 para terminar, y dijo, mirá, se podría haber cambiado de colegio para terminar un año antes.
empezar a estudiar lo que le gustaba. Entonces me dijo, mira, voy a terminar la ENEP para que no me rompan mis padres. Les voy a dar el gusto de terminar, y era excelente alumno, de terminar la ENEP y después me voy a estudiar teatro. Y de hecho, estudió teatro y es excelente, es buenísimo. Ahora está escribiendo guiones, es su vida. ¿Ah? Pero bueno, por eso, ¿qué sabe alguien a los 11, 12 años que va a querer ser después? ¿Mm? Por eso estas elecciones suelen producirse así, después que se adquirió la identidad. ¿Mm? La identidad personal, donde uno empieza a sentirse a gusto con cómo es, la identidad sexual y la identidad ocupacional. ¿Sí? ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero, cómo planifico más o menos, cómo planifico vivir mi vida? No trabaja igual o no vive igual un abogado que aún un abogado penalista, un abogado civil, un médico que se dedica a diagnóstico por imágenes, a un pediatra o a un obstetra, ¿sí? Son así, elecciones que aunque tengamos cierta vocación por alguna rama o por algún área, después tenemos que terminar de definirla. ¿Cuándo terminamos de definir? Y a los 20 y pico de años, porque mientras terminamos así, estamos cursando las carreras universitarias y vamos teniendo contacto con estas distintas posibilidades de acción desde lo profesional, dicen, no, me gusta más dedicarme a este área de la kinesiología, o me gusta más dedicarme a este área de la, qué sé, de la ingeniería, o a este área de la psicología, como fue mi caso. Entonces, bueno, uno lo termina de definir a los 20 y pico de años, ¿no? Cuando tiene que hacer la tesis, ahí dice, no, pero la voy a hacer sobre esto porque esto es lo que a mí más me gusta. ¿Mm? Bueno, con esto terminaríamos esta etapa. ¿Cuándo termina la adolescencia? Acá, cuando elegimos qué vamos a estudiar, no, ojalá. ¿Cuándo termina la adolescencia? Cuando el adolescente logra aquello por lo que luchaba. Luchaba por lograr la libertad, les dije yo. El adolescente que quiere, libertad, independencia. Termina la adolescencia cuando se independiza económica y afectivamente de los padres. Mientras el joven, ¿sí? Porque ya que no le vamos a decir adolescente, el joven sigue viviendo en la casa de los padres, aunque se recibió, trabaja, se compró el auto, ahora el lotecito, se empieza a construir la casa, qué sé yo, se va de viaje, sigue viviendo en una casa donde lo mantienen, le dan de comer, le lavan la ropa, pagan la luz, los impuestos, ¿sí? Por ahí hasta le mantienen el auto, le pagan el seguro, qué sé yo. Cuando se independice de todo eso, podemos decir que culminó su etapa adolescente. Por eso ahora hay un síndrome que ustedes deben haber sentido hablar de él, se llama el famoso síndrome de Peter Pan, ¿eh? Que es este joven que no quiere independizarse. Peter Pan era el chico que no quería crecer. ¿Mm? Bueno, la adolescente... Conozco a varios de esos. Tengo Sí, amigos. sí, porque es el periodo que más se ha extendido, porque se ha adelantado un poco el comienzo, porque los chicos ahora quieren ser adolescentes y tener características como de un poco más de libertad cuando son todavía más chicos, y después no las quieren perder, no se quiere perder porque está asociado a la juventud, al bienestar, así, a pasarla bastante bien. Están viviendo en una casa donde están cómodos, no se tienen que preocupar por el mantenimiento del hogar. Si se rompió, qué sé yo, un caño ahí, ya los padres se encargarán de arreglarlo. Lo que pueden hacer es la denuncia, che, mirá, se rompió tal cosa, ¿sí? O con mucho esfuerzo encargarse de llamar al especialista, que bueno, habrá que llamar a un plomero, sí, estoy en la casa, yo me encargo y yo lo llamo, pero ¿quién? Son los padres. Entonces, mientras viva bajo la protección económica y afectiva, porque muchas veces dicen, no, se fueron a estudiar, se fueron de la casa, se fueron a estudiar una carrera universitaria a otra ciudad, supónganse. Hay muchos, no tanto en la zona este a lo mejor, pero sí acá en el Gran Mendoza, que vienen de Neuquén, de Río Negro,
así de otras provincias a estudiar acá, y ya por eso se creen que ya son adultos. Sí, pero ¿quién les paga? ¿Quién paga el alquiler del departamento, los gastos, la cuota de la facultad? Los padres, o sea que siguen dependiendo de los padres. ¿Les pasa algo? ¿Y a quién llaman? A la mamá, al papá, que necesito que me cuiden, que me apoyen, que me ayuden, que... Entonces siguen dependiendo de los padres, afectivamente, aunque hubieran conseguido trabajo y se mantengan solos. Por eso hablamos de la independencia económica y afectiva, las dos, para poder decir terminamos con la etapa de la adolescencia y ya somos adultos, cuando nos podemos bancar solitos, desde todos los aspectos, digo bancar. Bueno, y así terminaríamos con el adolescente, en la etapa de la adolescencia. Vamos a hacer rapidito lo que sigue, que es el adulto joven. El adulto joven que abarcaría desde el final de la adolescencia hasta los aproximadamente 45 años, que es la etapa donde las personas son más productivas a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar, así, donde, bueno, ya tienen un trabajo, empiezan a producir en su trabajo, a crecer, a ascender en sus puestos laborales, a formar una nueva familia, aunque esta familia sea ellos, uno solo con sus mascotas, no importa. Pero empiezan como, así como a proyectarse fuera del núcleo familiar primario, entonces, bueno, se van a vivir solos. No significa que se tengan que casar ni que tengan que tener hijos. Lo más habitual es que empiece esta etapa, por lo menos de armar una familia, de tener hijos, de adquirir algunos bienes, por eso es la más productiva a nivel personal. Adquieren la casa, el auto, pueden viajar, digamos, es la etapa donde más van a conseguir algunas cosas, porque es donde más fortaleza física tienen para poder trabajar, generalmente le dedican muchas horas al trabajo, y entonces acá entran, dice, el conflicto, dice Erikson, es intimidad versus aislamiento. ¿Por qué? Y porque necesita así como mantenerse como medio retraído, como en intimidad para crecer, para preservar sus cosas, digamos, para crecer en el trabajo, para crecer a nivel personal, a nivel familiar, ¿sí? Y corre el riesgo de aislarse a nivel social, ¿sí? Entonces ya no se junta tanto con los amigos, y porque la verdad es que antes se juntaba mucho, pero después cada uno como que sí fue siguiendo su camino, ¿sí? Así de intimidad. Cada uno hace su camino, forma su familia, su trabajo, ya no comparten tanto. Imagínense que los amigos que uno tiene hasta esta etapa, los amigos del secundario, los amigos de la universidad, empiezan así, uno empieza a tener desencuentros porque cada uno empieza así, sigue su propio camino. Entonces está esta tendencia como al aislamiento. Entonces me junto con uno o dos, o con dos parejas, o con tres parejas, o con un grupito más reducido de amigos, que los compañeros de trabajo, que de vez en cuando, que para coordinar y que qué sé yo, y que tenemos que ver y que no tenga otra cosa, y que si tengo niños chicos, ¿con quién los dejo? Y ya así, se empieza a complicar un poco todo esto de las relaciones sociales grupales. Entonces empiezan a ser como más íntimos los amigos, más así, como más, son menos en cantidad, pero es más profunda la relación. A eso se refiere Erikson también, ¿no? Como que son pocos, pero son más profundos, así son más íntimos. No es como antes, que a lo mejor, qué sé yo, festejaban un cumpleaños y tenían 40 amigos, ¿sí? Acá cada vez van teniendo menos, pero la relación va siendo más profunda, o se va acentuando. Entonces, sí, una etapa muy productiva, de gran rendimiento físico, porque en general en esta etapa hay un despliegue de todas las posibilidades a nivel físico, de poder hacer deportes y combinarlo con el trabajo. Entonces, además de trabajar, van al gimnasio, pero porque les gusta, ¿sí?
no como en la búsqueda de algo saludable, sino de algo lúdico, recreativo, algo, es muy común ver los grupos estos de runner o de bicicletas, ¿sí? Que hacen mountain bike, que hacen determinadas actividades, o de los famosos equipitos que se hacen en los torneos estos de fútbol o de rugby, qué sé yo. Y van y entrenan y salen de trabajar y se van al gimnasio y vuelven así destruidos a bañarse, comer y dormir, ¿sí? Entonces están así como muy dedicados a todo lo que tiene que ver con la productividad. Y así van a llegar, así empiezan a acrecentar la familia y alrededor de los 40, 45 años empiezan a tener hijos adolescentes. O que empiezan su adolescencia y los empiezan a enfrentar a la pérdida de la propia juventud o de la propia adolescencia. Por esto también cuando hablamos de la brecha generacional entre los adolescentes y los padres, también porque los padres son ambivalentes, porque están en este cambio, la famosa crisis que se habla, la famosa crisis de los 40, y ahora como que se va trasladando un poco, va haciendo más para el lado de los 50 que de los 40, por esto de que la adolescencia también se prolongó un poco, entonces los padres de los adolescentes ya están más cerca de los 50 que de los 40, han tenido hijos después de los 30 años, por lo tanto, se van a enfrentar a estos adolescentes más cerca de sus 50 años, o por ahí. Entonces entran en esta crisis de el hijo adolescente los enfrenta a la pérdida de la propia juventud. Y esto los hace enojar a los padres, les hace este sentimiento, así como toda pérdida, duelo, donde hay hostilidad, bronca, tristeza, aparecen todas estas cosas que dijimos propias del duelo. Estos padres que se enfrentan a los hijos porque intentan hacer las mismas cosas que hacen sus hijos adolescentes, entonces quieren ir a las mismas fiestas, a los mismos recitales, escuchar la misma música, a veces ponerse la misma ropa, tratar de tenerlos como amigos y no como hijos, y entonces son ambivalentes, porque para algunas cosas son los padres, para otras cosas quieren ser amigos, entonces esto hace que esta relación tome distancia, que se acreciente esta famosa brecha. Por esto, porque tienen esta crisis donde sienten que van perdiendo juventud y entonces van a empezar esta segunda adultez o la adultez media, así, con los tapones de punta, para tratar de lograr recuperar esta juventud. Entonces se empiezan a someter a cosas que son costosas desde lo anímico, desde lo físico y desde lo económico. Entonces empiezan las cirugías para sacarse los rollitos, para reducir la papada, para estirar las arrugas, para ponerse lo que le falta. Todo lo que tiene que ver con la industria de la cosmética y de la plástica, que van a prometer una juventud eterna. Quieren así lograr la juventud eterna porque el viejo está asociado a la muerte y a la decadencia. En nuestra cultura el viejo está muy descalificado, son viejos, ¿qué decimos? Un viejo de mierda. Está descalificado, no decimos un anciano sabio, no valoramos la sabiduría del anciano, sino que descalificamos la pérdida de la juventud, la pérdida de la vitalidad. Es como la integridad yúdica. ¿Cómo? Es como la integridad yúdica o claro. La desesperación, cuando empieza a los 60 años. Bueno, la persona. Sí. Estamos en la segunda, que va desde los 45 hasta los 65 años más o menos, hasta la etapa jubilatoria, le decía. Y entonces entran así, se desesperan, acaban al gimnasio, pero ¿para qué? Y para que no se les siga cayendo lo que se cae. Entonces, para no mostrar estas pérdidas que son sentidas así como tan descalificadas, tan degradantes, y que aparezcan arrugas, que se a nivel muscular, el famoso síndrome del salero, no podemos echar sal porque se nos mueve todo. Entonces, así ir al gimnasio para lograr unos abdominales y no tener ni un rollito, para tener todo bien firme. ¿Por qué? Y porque el cuerpo va empezando a mostrar así, que sí, que la gravedad empieza a ser
su efecto de manera bien significativa. Entonces hay pérdida de la visión, empieza la presbicia, tenemos que empezar a usar los anteojos de lectura, hay leves pérdidas de la audición, empiezan algunos problemas a nivel dental también, ¿sí? Todas estas pérdidas que están asociadas así a la vejez. Los viejos no ven, no oyen, no tienen dientes. Esta es la percepción que tenemos de la vejez. No sirven para nada, molestan, preguntan, cuentan las cosas varias veces. Entonces está como muy descalificada la vejez. Por lo tanto, así, el adulto medio se enfrenta a esta posible pérdida, a esta pérdida posible, no, a esta concreta pérdida de la juventud, porque ya es un adulto medio, ya dejó de ser joven, y de manera desesperada trata de recuperar el tiempo que ha perdido. A su vez se enfrenta a esto de tener que delegar y enseñar a las generaciones posteriores, enseñar a los hijos a ser padres, por ejemplo, enseñar a la gente que tiene a cargo a nivel laboral para desempeñar las tareas, porque ya tienen funciones tal vez gerenciales, ¿sí? O son directores de áreas, entonces, bueno, tienen que, así como delegar toda su experiencia en otros, en los jóvenes, en los jóvenes. Entonces, Erikson habla de la generatividad, esto de ser así, de haber podido generar cosas en los otros. Y no me acuerdo el conflicto básico, ¿cuál es? Generatividad versus... Acá está. Estancamiento, esta sensación de haberse estancado en el crecimiento personal, laboral, el no haber conseguido, supónganse, qué sé yo, 60 años, en que no se pudo comprar una vivienda y ya difícil es que pueda acceder porque está próxima a la jubilación, con la preocupación por la jubilación y por el bienestar a partir de ella. Entonces esta sensación así como de tanto trabajo y tan pocos logros, ¿sí? Esta situación así o sensación de haber quedado estancado en algunos aspectos de la vida o no tuve hijos y recién ahora me doy cuenta así que no tengo quien me suceda a nivel familiar o a nivel económico, a quién le voy a heredar mis cosas, ¿sí? Bueno, esto de si pude ser generativo, digamos, si pude generar en otros algo, o me quedé como estancado a nivel laboral, supónganse, tuve un cargo y mantuve el mismo cargo hasta la jubilación, o fui capaz de ir creciendo en esto. Sí, Julio, ¿ibas a decir algo? No. Entonces, bueno, a esto se refiere Erikson. Y bueno, y se enfrentan al famoso síndrome del nido vacío, ¿sí? Los hijos empiezan a irse de la casa, se encuentran así con una casa que planificaron para cuando estaban sus hijos, los amigos de sus hijos, ¿sí? Una casa llena y de pronto se encuentran con una casa vacía. Eso es el famoso síndrome del nido vacío, ¿no? Que se encuentran, es el reencuentro de la pareja como tal, donde ya pudieron haber logrado, ¿no?, lo que se habían propuesto al inicio de la relación, ¿sí? Supónganse al inicio que pudieron planificar o qué sé yo, familia o adquirir determinadas cosas, que comprar la casa, que la finquita, que el viajecito, que no sé qué, y ya lo que no lograron en esta etapa de la vida, difícilmente, les decía, lo puedan lograr de aquí en adelante, porque las posibilidades disminuyen un montón y se encuentran con esta sensación así como de que lo que no pudieron generar ya no van a poder generarlo. Esta es la sensación del nido vacío, ¿no? Y el reencuentro con la pareja, sí, porque estuvieron tan ocupados en la etapa anterior en crecer, en criar y en crear, que ahora se reencuentran, ¿sí?, desde una pareja madura, por ejemplo.
y a ver de qué son capaces, por ejemplo, como abuelos o como matrimonio, las famosas, las renovaciones de los votos matrimoniales, como decir, bueno, no, nos seguimos queriendo, nos seguimos apoyando y vamos a seguir juntos, ya con otras metas que no tienen que ver con las que se planearon al principio de la relación, porque seguramente que cuando se inicia una relación allá por los 20 y pico de años, lo que se planea es formar una familia, que crezca, qué sé yo, hasta ahí se llega a una planificación. Y después en esta etapa se evalúa si se pudo lograr esto, si se sienten felices con lo que pudieron lograr, ¿no? Y así van a llegar a la tercera etapa de la adultez, que se llama el adulto mayor, que va desde los 65 hasta los 80 años aproximadamente, donde ya se inicia con la etapa, con la jubilación. Las pérdidas así a nivel físico son más significativas, ya hay pérdidas de la memoria a corto plazo, generalmente el adulto mayor por ahí se olvida de lo que acaba de hacer o de lo que pasó hace 5 minutos, pero se acuerda a la perfección de, qué sé yo, del día del casamiento, del nacimiento de los hijos, o de cosas que pasaron hace más tiempo, ¿sí? Y empieza esta, que se llama reminiscencia, este relato de los acontecimientos del pasado, tanto personales como de la comunidad, o relatos históricos, ¿sí? No, porque yo me acuerdo cuando fue presidente tal, que no sé qué pasaba, ¿sí? Y como tienen estas pérdidas de memoria, se olvidan que lo acaban de contar o que te lo contaron hace rato y te lo vuelven a decir, te lo vuelven a contar, a todos les debe haber pasado, seguramente con sus abuelos, y que se pasan así horas contándonos historias de su propio pasado. Y Lo que sucede es que de la memoria de largo plazo es lo último que se pierde, y más cuando uno tiene Alzheimer, se dice que la memoria de largo plazo es lo último que se olvida esa persona. En Eso realidad, suele pasar también con cualquier, desde el punto de vista fisiológico también, no hace falta tener Alzheimer. Desde lo normal también hay una pérdida de la memoria a corto plazo y es reemplazada, digamos, por la memoria así a largo plazo. Entonces así se acuerdan, los abuelos nos cuentan cosas de su infancia que capaz que cuando tenían 20 o 30 años no recordaban, y que sí las recuerdan con mucha nitidez a los 80 y pico de años, o a los 80 años. Entonces, bueno, y Erickson en esta etapa dice que acá sí queda la sensación de logros, de sentirse bien con lo obtenido, o versus desesperación, porque ya lo que no lograron es como que se desesperan por no haberlo logrado y porque cada vez está más difícil de lograr, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel ocupacional, ¿sí? Y finalmente la última etapa, que es la de la vejez, que va de los 80 años en adelante, donde sí, acá es más significativo la soledad del anciano. Sí, acá sí hablamos de anciano, no de adulto mayor, de anciano o de viejo, donde es más significativa la soledad, porque les decía, ya han ido perdiendo a sus grupos de pares, amigos, familiares, o sea, primos, hermanos, amigos, los compadres, los han ido perdiendo en el camino, por ahí muchos a su pareja, y se quedan en una soledad bastante significativa, porque sus hijos están muy ocupados con el trabajo, los nietos con sus actividades de jóvenes o de adolescentes, ¿sí? Y el anciano se encuentra muy, muy solo. Ustedes como quienes seguramente que van a ver y van a atender a muchos viejitos en hogares para ancianos, o en la propia casa, donde van a ver que hay muchas, además de que están muy solos, van a ver que hay como muchas, se vuelven muy, muy tacaños, avaros, no quieren prender las luces, están siempre como sumidos en la oscuridad.
no quieren perder nada, entonces se aferran a lo que tienen. Y las cosas que tienen que ver con su historia, con su pasado, entonces tienen guardados juegos de vajilla, en manteles, sábanas, no sé qué, de cuando se casaron o de cuando eran jóvenes y no quieren ni usarlas, ni regalarlas, ni nada, y sienten que si alguien les cambia algo, se lo saca, sienten que los están despojando de las cosas que para ellos son como más valiosas, porque tienen que ver con la historia, con su historia. Y acuérdense que como no se acuerdan de lo nuevo, sino de lo viejo, todo eso viejo tiene como mucho más valor que para las personas jóvenes, que lo que pueden tener para sus hijos o para sus. Entonces, para ellos, que un hijo vaya y les quiera cambiar algo en la casa, qué sé yo, renovar, para ellos es un ataque, lo viven así como un ataque a su autonomía, se sienten que no son valorados, que no son tenidos en cuenta, por eso se sienten tan solos. Más allá de la soledad real, hay una soledad anímica bastante importante en esta etapa. Y ya empiezan a amigar bastante con la muerte. Saben que el camino que les queda por recorrer es mucho más escaso que el recorrido, por supuesto, y entonces hasta empiezan a ver a la muerte, yo decía, se empiezan a amigar porque hasta la empiezan a ver a veces como una necesidad de dejar de estar tan solos. Miren, mi suegra se murió cuando tenía 95 años y siempre sus últimos años me decía, claro, nosotros jóvenes y siempre nos falta, a los jóvenes siempre nos falta el tiempo, ¿no? O nos faltaba, a mí ya no me falta tanto. Siempre nos faltaba el tiempo, entonces ella siempre me decía, ay, ¿cómo te regalaría algunas de mis horas del día? Me decía, porque a mí me sobran tanto y a vos veo que te faltan. Y era esta sensación como que ya había hecho todo lo que tenía que hacer, ya sus hijos estaban grandes, criados como esperaba, ya había cumplido con todo y bueno, nada, le restaba esperar que llegase el día de partir. No lo vivía ni como un deseo ni con angustia, sino así, bueno, como amigándose con esta situación que ya no le era adversa, ni lo sentía como lo puede sentir un joven, como que le están arrebatando algo que es la vida. Acá no, en realidad hasta lo sienten por ahí como un alivio personal, un alivio para la familia, pero no desde lo melancólico ni desde lo depresivo, porque eso es otra cosa, ¿no? Sino realmente sentir como que cumplieron con lo que se habían propuesto en la vida. Bueno, con esto cerramos el área de evolutiva. La semana que viene no tenemos clase porque son las mesas de exámenes. Así que nos volvemos a encontrar el 20 de septiembre. ¿De acuerdo? Ok, profe. Sí, bueno, profe. Bueno, y este encuentro del 20 de septiembre no sé si va a ser presencial o virtual. Yo me tienen que operar la mano y voy a estar unos 10 días más o menos de postoperatorio que no voy a poder conducir. Así que es probable que no me voy a tomar licencia porque yo la clase virtual la puedo dar igual. No voy a tomar licencia. Lo que sí que voy a pedir en la universidad que estos días que yo no pueda conducir, que las clases sean virtuales. Todavía no tengo fecha de la cirugía, pero es probable que sea a fines de la semana que viene o la otra semana. ¿Ah? Yo les voy a comunicar a través de la plataforma si hubiese algún cambio. Por ahora nos encontramos por este medio, ¿sí? El 20 de septiembre. Por ahora. Cualquier cambio, yo se los voy a comunicar a través de la plataforma. ¿De acuerdo? Ok, Sí, profe. Ok, profe. Bueno, Sí, listo. Profe, una pregunta. Trabajos prácticos, ¿no vamos a seguir estando así en la misma modalidad?
Sí, ahora ahora les voy a subir en un rato, que eso les comentaba una compañera cuando empezamos esta tarde, que les estaba preparando el trabajo práctico, en un rato se lo subo a la plataforma para que lo puedan ir haciendo. Bien, profe. Está bien. Ok, profe, gracias. Listo, no, está Gracias, bien. profe. Milagro, una pregunta, sí. Bueno, sí, todos nos vamos. Chao, chao. Chao, profe, que siga bien. Adiós, profe. Suerte. Chao. Chao, profe. Bueno, éxito en las mesas y van a rendir algo.